Muy buenas tardes, mis queridos seguidores. Acá estamos en un nuevo video de Marcela Cocina y hoy vamos a hacer unos ricos ñoquis de papa gratinados. Así que vamos a comenzar. Los ingredientes que voy a utilizar son los siguientes: 1 kilo de papas, vamos a poner 300 gramos de harina, queso rallado, un poquito de manteca, serán unos 10 gramos más o menos, 2 huevos, unos tomatitos cherry, champiñones, un poquito de panceta y por último un poquito de crema también. Vamos a comenzar cortando las papas en cuadraditos porque luego las vamos a poner a hervir y así de esta forma se van a cocinar más rápido. Acá ya terminamos de cortar las últimas papas, entonces las ponemos todas en la cacerolita y ahora las vamos a cubrir con agua. Le ponemos un puñadito de sal gruesa y las llevamos al fuego. Bueno, acá estamos sacando las papas ya del fuego y las voy a ir pisando para ir haciendo el puré. Como ya está bien pisado el puré, ahora le vamos a poner 2 huevos. Ahora le vamos a poner pimienta, un poquito de sal, no mucha, porque acuérdense que le habíamos puesto el agua a la sal. Nuez moscada. Mezclamos bien y le vamos a incorporar la harina. Ahora, una vez que ya se ha enfriado un poco, le vamos a agregar la harina. Vamos a agregar bien la harina y una vez que se una un poco la vamos a poner en la mesada para poder amasar. Bueno, ahora vamos a limpiar bien la mesada. Bueno, ya lo hemos mezclado bastante, así que ahora lo vamos a poner en la mesada y empieza el amasado. Bueno, y así vamos amasando hasta que quede una masa suave, lisa. Si hace falta harina vamos agregando, así que mi asistente me va a poner harina. Ya tengo lista la masa, ahora la voy a cortar partecitas más o menos iguales para empezar a amasar. Vamos a hacer unos choricitos, los vamos a estirar bastante, siempre con la mesada enharinada, vamos a estirar. Y así vamos haciendo con todas las partes que hemos cortado. Aquí ya tenemos todas las tiritas hechas, las vamos a retocar un poquito y vamos a ir cortando. Más o menos 1,5 centímetros para cada uno. Eso ustedes ven más o menos el tamaño, si los quieren hacer más grande. Y acá vamos terminando. Esta es la última tirita que queda. Ya tenemos todos los ñoquis cortados. Ahora vamos a comenzar a pasarlos por un tenedor y después lo vamos a poner en la asadera por un rato. Apoyamos la masa en el tenedor y la bajamos con la yema. Es muy fácil. Aquí ya tenemos todos los ñoquis listos para después empezar a cocinar. Mientras los dejamos un ratito en reposo, vamos a hacer la salsa. Primero voy a poner un poquito de manteca en el sartén y prendemos el fuego. Mientras se va derritiendo la manteca, vamos a cortar el champiñón
lo más finito que podamos. Acá ya tenemos el champiñón cortado. Lo vamos a poner en el sartén. Agregamos la panceta, que ya está picada. Y ahora sí lo cocinamos, lo vamos a ir revolviendo. Acuérdense entonces que es un pedacito de manteca, el champiñón y la panceta. Y ahora le vamos a agregar crema. Un poco de crema. Pimienta. Aquí ya tengo agua hirviendo con un puñadito de sal y voy a empezar a poner los ñoquis. Los que se van levantando son los que ya están cocidos, los vamos a ir sacando. Ahí ya se van levantando algunos, pueden verlos, así que a eso los voy a ir sacando y los voy a ir poniendo en el plato. Corté a la mitad algunos tomatitos cherry que los voy a usar para después poner arriba. Le voy a poner a los ñoquis un chorrito de aceite de oliva, un chorrito nomás. Le puse una cucharada de salsa, le vamos a poner bastante queso rallado. Sí. Le coloqué unos tomatitos cherry y ahora vamos a flambear. Si no tienen el soplete, lo pueden poner al horno. Lo sirven en una fuente y lo ponen en el horno. Bueno, acá ya tenemos terminado. Esto fue todo por hoy. Espero que se suscriban porque va a haber varias recetas más. Y espero que hagan los ñoquis. Nos estamos viendo en el próximo video. Chao.